Saludos a todos, bienvenidos a La Voz del Viento en esta emisión de Misterio y Conspiraciones y también de investigaciones, que para ello vamos a contar hoy con un invitado especial porque, trabaja todo este campo de investigaciones y un largo etcétera. Ahora sabréis quién es. Bueno, decir que él, es trabajador en medios audiovisuales, comunicador, divulgador, gestor cultural y, por supuesto, investigador. Su canal de YouTube, donde cuelga sus trabajos de investigación, antropología y sociología. Nosotros, que Iván Campos, ¿qué tal estás, Iván? Pues muy bien, un placer de estar aquí en tu programa. Es un placer estar aquí. Bueno, pues evidentemente también el placer es mío y la verdad es que yo precisamente me considero un buscador, y entonces pues continuamente voy buscando y vamos buscando pues ese contenido bueno que encontramos, que sabemos que hay, ¿no? Entre tantas y tantos canales y tantas, se podría decir literatura que abunda en Internet. Y pues uno de estos canales de los cuales yo examino y reviso ahí al dedillo, pues es el tuyo, Iván. Y la verdad es que me gustaría preguntarte pues cosas relacionadas a ese trabajo que tú haces. Y casi que para empezar podríamos hablar de dónde comienza todo, y sobre todo yo creo que nos podríamos ir un poco al campo de la religión, que precisamente yo creo que está muy relacionado, ¿no? El cristianismo, cómo comienza a empezar de esa forma. ¿Qué te parece, Iván? Para mí, encantado de aportar luz a aquellos que la busquen. Así pues, ¿cómo quieres empezar? Sí, sí, genial, genial. Pues bueno, pues mira, el cristianismo, ¿cómo empieza? ¿Qué sabemos del cristianismo que sea cierto y qué cosas no nos han contado? Para empezar, si yo te dijera que Jesucristo nunca fue cristiano, ¿tú qué me dirías? Bueno, yo que tiene lógica, ¿no? Sería en todo caso judío, ¿no? Es cierto, cierto. Jesucristo era judío y la doctrina que nace tras su muerte es el cristianismo. Pero que no es en sí una línea de pensamiento. Cuando él muere, es cuando sus discípulos, a partir de lo que él dijo, crearon el cristianismo. Y el cristianismo como tal no existe como una separación del judaísmo hasta pasado más de un siglo. Porque, por ejemplo, la famosa frase que le dice a Pedro: y tú serás la piedra sobre la que edificaré mi iglesia. Pedro fue judío toda su vida. O sea, tal cual, un judío además ortodoxo a más no poder, lo que sería para nosotros un extremista. Y sin embargo, a partir de su línea de trabajo, es cuando nace, nace una de las propuestas del cristianismo, porque no existe un cristianismo. Cada seguidor de Jesucristo creó su propia propuesta de cristianismo. Por poner un ejemplo, existía el cristianismo de María Magdalena, existía el cristianismo de Tomás, de Marcos. Todos crearon una línea de pensamiento a partir de lo que se les había transmitido. Pero que tampoco era muy... Quiero decir, un romano no diferenciaba entre un judío y un cristiano. Por lo menos hasta el siglo IV. Y más que nada porque tuvo un auge entre los esclavos. Porque estaban vendiendo ¿cómo llamarlo? Un código de buenas conductas. El cristianismo inicial, que podemos encontrar referencias ya escritas del siglo I aproximadamente, no es lo que te han vendido en el Nuevo Testamento. Era un código de buenas conductas, de cómo ser una mejor persona. Si quieres ya entramos en la parafernalia judía de aquellos que están circuncidados y los que no están circuncidados, pero realmente para lo que es el contexto en sí, Uh-huh. no es hasta que pasa a ser la religión del Imperio Romano en la que, bueno, también los 300 años de deterioro de información ayudan, pero no es hasta que pasa a ser religión oficial del Imperio Romano que se plantea cómo se ha transmitido
durante los últimos 15 siglos. Bueno, has mencionado de que hasta el siglo IV no se crea, digamos, el cristianismo, tal como, bueno, tal como lo conocemos, no, pero que sí se asientan esos pilares, ¿no? Esos evangelios que se escogen, eh, y yo creo que ahí, pues, está la clave de cómo empieza, pues, un poco nuestra historia, en el sentido de que, bueno, pues, evidentemente estamos bajo la sombra, ¿no?, cultural del catolicismo, y eso es algo que está ahí y no se puede negar. Pero ¿consideras que en esos 4 siglos, o en el cuarto, o en el tercero, o durante esos 4 siglos, o sea, de alguna forma hay un concilio que crean el cristianismo y lo inventan? ¿Qué parte sería verdad? ¿Qué parte sería, pues, una invención, pues, acordada, ¿no?, en ciertos concilios? La verdad del cristianismo es que hubo un rabí que se llamaba Jesucristo, que su padre era un constructor, o sea que venía de familia bien, descendía también de noble linaje, como María Magdalena, porque te recuerdo que los que estaban ostentando el poder en Palestina cuando nace Jesús, bueno, aparte de la dominación romana, cuando Alejandro el Magno pasó por ahí, quitó a la casa de David y puso otra casa judía para reinar en Palestina. Luego, cuando llegaron los romanos, también hicieron un cambio de directiva. Por lo que, aunque Jesús no era, digamos, pobre, venía de una familia de posición, de noble linaje. Y eso es, y aparte de las últimas palabras que dijo, porque también en el Evangelio de Marcos, también la traducción del griego es bastante escueta. Dijo Padre, Padre, Padre. Lo demás es una decoración. O sea, todo lo que se te ha dicho que dijo Jesús es una versión muy libre de los textos originales que tiene la Iglesia Católica. Y hablo de originales porque se tiene la versión en griego original de los primeros siglos. Lo que pasa es que cuando se tradujo hubo un amoldeamiento. El Concilio de Micena dice que María es virgen, cuando hasta la fecha nunca se dijo que María era virgen. También, pues, el Espíritu Santo lo moldean también un poco para que aparezca por arte de magia. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo. Pero sí que existía una figura que representaba el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no se le había atribuido la Inmaculada Concepción, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, estamos hablando de hace 15 siglos, hace 16 siglos. Hay que verlo desde el punto de vista de la mentalidad de la época. Te voy a poner otro ejemplo. Alejandro Magno. Alejandro Magno, que vivió en el 300 antes de Cristo. Murió con la misma... murió con 33 años. A Jesucristo se lo cargaron con 38, 39 años, porque la única dato que tenemos cronológico para situar su nacimiento es que nació 3 años antes de la muerte de Herodes padre. Entonces, claro, ya hay un desfase de 3-4 años en su nacimiento. Lo que pasa es que cuando se hizo el calendario hubo un desfase de décimas y entonces no corrigieron ese dato. Y se ha transmitido hasta la fecha de que Jesús murió con 33 años, cuando murió realmente con 38 39 años. ¿Eso lo sabías? Pues bueno, he conocido varias hipótesis, ¿no? Y una de ellas, pues, que bueno, que murió incluso de viejo. No No, bueno, solamente... eso es de Freiseo, ¿no? Que murió en la India. Sí, por ejemplo. Claro que evidentemente murió como judío, ¿no? Incluso, ¿no? No llegó ni siquiera a ser cristiano, porque evidentemente no se había creado la cristiandad, ¿no? Por ejemplo, ¿existía Nazaret? Nazaret no existía. Lo que pasa es que la crearon en el siglo III para justificar sus situaciones escrituras. O sea, eso es un cuento. ¿Ves cómo amoldan la realidad del texto? Cometieron un error garrafal y para corregirlo construyeron una ciudad entera. Te he puesto el ejemplo de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno se le consideraba que era hijo de Dionisos y también para ser faraón tenía que ser hijo de Ra. Murió con 33 años.
Tanto Jesucristo como Alejandro Magno eran dos perfiles muy similares. Y realmente Alejandro Magno, si se hubiera acercado más en el tiempo, hubiera podido usurpar el lugar de Jesucristo como dios solar. Porque tanto Krishna, Dionisos, Jesucristo, son dioses solares. Cumplen una función determinada. Fíjate cómo estos tres tienen el mismo perfil. Y te he puesto el ejemplo de Alejandro Magno porque sabemos a ciencia cierta que existió. De hecho, varios de sus descendientes fuera del matrimonio sigue existiendo su línea genética en la actualidad en varias casas nobiliarias. O sea, que podemos encontrar un rastro genético suyo en la actualidad. O sea, es real. Tuvo descendencia. O sea, lo puedes tocar. No te dicen que existió un macedonio ario que conquistó todo el mundo conocido y que era hijo de los dioses. Pero no dejó nada, no hay pruebas. Aquí, sin embargo, tenemos casos que tenemos pruebas empíricas que podemos seguir en el caso de Alejandro Magno. Ahora bien, en el caso de Jesucristo, las pocas pruebas reales que hay que podemos seguir son muy pocas. O sea, sí que tiene que existir, porque sería más complejo que no existiera un rabbit en la cual se basa esta historia, porque no habría pie, a que sí que existe una figura en la que se basa toda esta historia. A fin de cuentas, estamos hablando de una idea, de un contexto, de un hombre. Y a partir de ahí se han inventado toda una mitología, bueno, toda esta historia, no mitología, no. Toda esta historia para justificar luego un estandarte, una forma de vida. Porque realmente la Iglesia Católica es lo más anticristiano que hay con respecto a la figura de Cristo. Porque si tú fijas en la misma versión oficial todo lo que defendía Jesucristo, no es lo que está defendiendo la Iglesia Católica, la verdad. Pero esto es sentido común. O sea, no hay más. Bueno, la verdad es que sí, lo que has mencionado, ¿no? Pues yo creo que es una de las claves, ¿no? Lo que se defiende hoy en día, pues vemos que el mensaje de Jesús pues está muy tergiversado en muchas ocasiones o también mal traducido. Yo creo que aquí entra algo bastante importante que viene a ser pues las traducciones, ¿no? Que, bueno, pues del griego, del hebreo, etcétera. En tus investigaciones barajas todas estas posibilidades y descubres cosas relacionadas con esto, con otras interpretaciones de textos. Mira, yo hasta hace poco, el único evangelio del Nuevo Testamento que hacía caso era el Evangelio de Mateo. Pero porque era el más cercano en el tiempo, el año 80. Y estaba reconocido por la Iglesia Católica. Durante el Concilio de Micena lo único que hacen es quitar los demás evangelios, que existen más aparte de esos 4 evangelios, porque muestran la auténtica naturaleza de Jesús. Un Jesús imperfecto, no divino, humano, que se enfadaba, que tenía muy mal humor. Y lo único que hacen es amoldarlo a una figura mitológica. O sea, hay que separar entre Jesús y Jesucristo. Jesús era un pobre hombre que quería un cambio social en la cultura judía en la que vivía. Y Jesucristo es la idealización que se han inventado para poner a un Dios en la Iglesia Católica. Es así de simple. Yo separo entre esos dos personajes. En Jesús el personaje real histórico, como lo puede ser Buda, como lo puede ser Krishna, como lo puede ser Sócrates, como lo puede ser Confucio. Y luego el personaje mitológico, pues como puede ser Thor, como puede ser Hércules, como puede ser Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, ¿el personaje real existe? Sí, hubo un personaje real, pero luego han construido un personaje totalmente ficticio, que si tú coges el Evangelio de Tomás, te muestra un hombre humano. Y además, el Evangelio de Tomás es claro, es él dijo o Jesús dijo. Y por ponerte un ejemplo, el Evangelio de Marcos, que yo no le hacía mucho caso, hasta que lo vi en griego original, la versión que reconoce la Iglesia Católica como oficial. El soldado romano que le mata como hijo de un dios, no como hijo de Dios. Como diciendo, pero desde el punto de vista del romano, de hijo de Júpiter, hijo de Poseidón. Porque claro, después de todo lo que había aguantado, no le sorprendía que hubiera aguantado hasta el final. Pero bueno, también vamos a ver, si a ti te atan a un palo y te dan 69 latigazos, no hace falta que te crucifiquen, ya te mueres. ¿No? Pues el pobre hombre aguantó no solo eso, sino la paliza de antes, la paliza después, más luego llevar una cruz hasta el Gólgota, que le crucificaran y estar unas cuantas horas colgado de la cruz. O sea que
Evidentemente, los que iban con él se sorprendieron de que aguantara tanto, porque no sería la primera vez que alguien con una cruz de camino a la crucifixión se moría de una cardiopatía, pero por los motivos obvios. Entonces, claro, aquí ya viene el famoso mito de que Nicodemo descolgó a Jesucristo de la cruz porque Poncio Pilatos les dio permiso para bajarle de la cruz y enterrarle en el sepulcro de un hombre rico. Hombre, sinceramente, ¿tú crees que el Imperio Romano hubiera dejado que la gente se llevara el cadáver de un preso político para convertirlo en mártir y luego poder mover a la plebe en Palestina? Eso ya No, eso es ya decoración que viene después. Cuando ujú, bajaban a cruz, cuando bajaban a Jesucristo le echaban directamente a la fosa común. O ujú. sea, es así de simple. Ahora bien, la cara B. Jesucristo era descendiente de una familia de reyes. O sea, posiblemente estaba casado con María Magdalena, que María Magdalena, menos mal que en los últimos 15 años han reconocido que no es la prostituta que es cita varias veces en el Nuevo Testamento, y que al igual que Jesús descendía de la familia de David, o sea que era de aristocracia, descendía de reyes. Lo que cuenta la sangre sagrada es que María Magdalena, cuando cogen a Jesús, sale de Palestina junto con una criada, llega hasta Egipto y de Egipto entra en la península ibérica y se dirige hacia el norte, hacia lo que sería la zona de los cátaros. De hecho, ahí tenemos una prueba arqueológica que es la moreneta del monasterio de Montserrat, no sé si la conoces. Ujú. Pues esa o es María Magdalena o es su hija Sara. Y entonces ahí viene el famoso mito de que las monarquías europeas descienden de Jesucristo, porque la Sara, hija de Jesús, entroncó con las casas nobles y por eso pudo esa sangre llegar a la aristocracia. Pero claro, también esto es un mito, de que es lo que vienen los merovingios. Los merovingios serían los descendientes de Jesús, que se pueden rastrear hasta nuestros días. No sé si conocías la historia de los merovingios. Sí, bueno, de hecho hay también otra teoría que se escucha mucho en internet que dice que, bueno, a través de los merovingios hasta llegar hoy en día a las casas reales, pues son los que, bueno, han conformado un poco esa élite que hoy en día pues llamamos nosotros los Illuminati. A ver, el último rey merovingio, se decía de él, que esto lo puedes buscar, que podía hablar con los animales, curar con las manos y tenía una fuerza sobrehumana. Y supuestamente, en una cacería, uno le confundió con un ciervo y le clavó una lanza por la espalda. Un accidente muy, muy raro, ¿no? Porque un ciervo tiene 4 patas y cuernos. El ser humano, pues, no, que yo sepa, la corona no se puede confundir con una rista de cuernos. Entonces sus primos, los que mantuvieron la línea genética, porque aunque la línea genética directa murió con él, sí que sigue existiendo, que es de donde descienden ahora los gorrones. Felipe VI Preparado es de descendiente, bueno, no solo él. John Fitzgerald Kennedy descendía de los merovingios mismo, por ponerte un ejemplo, sin buscar una línea directa. O sea, sí que existe una élite. Lo de los Illuminati, sí que existe, pero no son los Illuminati. Los Illuminati de Baviera desaparecieron hace mucho tiempo. Lo que pasa es que lo que llamamos Illuminati son grupos de poder Sí. y se dedican a mantener su estatus, simple y llanamente. O sea, tú eres tú y yo soy yo. Por ejemplo, citando a Barry Waffer. Barry Waffer dice, pues claro que hay una guerra de clases. Lo que pasa es que va ganando la mía. Barry Waffer es el dueño de Coca-Cola. Por si te sorprende. Entonces, sí que hay grupos de poder. Y estos grupos de poder lo único que hacen es mantener el status quo. Hasta el siglo XX usaban la religión católica, porque la religión católica nació como como mecanismo de control sociológico en el Imperio Romano. Y ha durado hasta el siglo XX. ¿Qué pasa? Que como ya no sirve porque la cultura general ha subido y la gente... Bueno, miento, no es que no haya subido la cultura general, es que las religiones tienen un cuándo y dónde. Y cuando desaparece ese cuándo y dónde,
no pueden subsistir porque no existen las condiciones sociológicas para las que se crearon. Es decir, un sistema social como es el feudalismo en el siglo XXI no puede mantenerse porque no existen las condiciones sociales que permitían que existiera. Por consiguiente, una religión que nace en el siglo IV no puede existir en el siglo XXI porque ya no existen las condiciones sociológicas que permitieron que se creara. Porque el ser humano de hoy en día es totalmente diferente al del siglo IV. No existe ese mundo. Entonces, de ahí el auge de las nuevas religiones. Porque aquellos que tienen inquietudes espirituales buscan algo que cubra esas inquietudes. ¿Qué pasa? Que al ver que el misticismo ya no puede controlar al ser humano, ¿qué han hecho? El consumismo. Puro y duro. Los católicos lo llaman consumismo extremo, capitalismo extremo. Y es que vives por y para bienes materiales que la más de las veces no necesitas, pero que quedan muy chulos si te compras. Porque, por ponerte un ejemplo, a ti te gustaría tener un smartphone 7, ¿no? Claro, todo el mundo yo creo que te diría que sí, ¿no? Ahora la pregunta del millón. Si lo tuvieras, ¿lo usarías? Solo usarías un 5%. El otro 95% de ese teléfono no lo vas a usar en tu vida. Ese teléfono solamente le puede sacar partido un ingeniero que trabaje en algo específico. Porque una persona normal no va a usar nunca el 100% de esas prestaciones. Entonces nos controlan por medio del consumismo. No es capitalismo, no, porque el capital existía antes del capitalismo y seguirá existiendo después del capitalismo. Lo único que pasa es que en vez de pagar con una materia física que son billetes y monedas, vas a pagar con dígitos, porque el dinero físico va a desaparecer. Ya no vas a trabajar por una remuneración, vas a pagar por el efecto de esa remuneración. O sea, ya no vas a trabajar por una cantidad de dinero, vas a trabajar por una cantidad de dinero virtual, pero físicamente no lo vas a tocar. Lo que pagarás sea con tu palma de tu mano o con tu SIF, con tu número de identificación pagarás. Pagarás con un dinero virtual. Entonces, no trabajas por algo físico, trabajas por una repercusión en algo físico. Queda claro, ¿no? Eso es el futuro. No. De hecho, yo creo que va a ser, como bien dices, el futuro y seremos una especie de nuevos esclavos. Es decir, los esclavos que existían en Roma, evidentemente, pues no nos vamos a parecer del todo, pero sí dentro de esa categoría, de la categoría de esclavos, ¿no? Ya sea por una minuta o por una minuta tecnológica o alguna cuestión así parecida, ¿no? Eso es lo que también quieres decirnos, ¿no? Claro que vamos a ser esclavos. De hecho, ya somos esclavos, porque ahora mismo, tal como está estructurada nuestra sociedad, ¿qué libertad de acción tienes? Estás atrapado en una... Bueno, todos nosotros estamos atrapados en una ilusión limitante. Por algo muy simple. Porque romperla implica perder toda nuestra comodidad. O sea, a ti te ponen una multa y estás condenado a pagarla. Si no la pagas, te incautan. Ahora bien, ¿tú crees que un mendigo que no tiene nada ni va a tener nada sufre algún estrés emocional por si le ponen una multa? Le pueden poner 1000, que él ya no está dentro de estos parámetros de esta sociedad. Es un excluido social, tanto de una forma u otra. Por lo tanto, es un ser que está en nuestra sociedad, pero está fuera de ella, porque nunca va a pagar las sanciones que tú te verías obligado a pagar, porque si no las pagas, te confiscan tu sueldo. Y es más, aparte de confiscarte su sueldo, cada día que pasa te van incrementando intereses por no pagar esa multa. ¿Entiendes la ilusión en la que vivimos? Sí, y bueno, da escalofrío sobre todo esa parte que has dicho de que evidentemente los intereses se van incrementando y es un sistema usurero que hubo un tiempo que también la Iglesia lo condenaba, después ha habido un tiempo bastante extenso que no lo ha condenado y ahora parece que empiezan a condenarlo, pero un poquito así a la cachita y callando, ¿no? La Iglesia Católica es una entidad que va a desaparecer, porque no existe el mundo que mantenga esa entidad. Quiero decir, yo cuando paso por los templos haciendo mi trabajo de arqueología, porque aquí donde me ves paso más tiempo en templos que en discotecas, lo cual me deprime bastante. Y no, es verdad. El otro día estuve en un templo hindú. La semana que viene tengo que ir a una sinagoga.
Me paso más tiempo en esos sitios que viviendo mi vida. Y, y lo que ves, gente ya octogenaria. Es raro ver a alguien joven. Y cuando ves a alguien joven, el joven suele ser sudamericano. Que en los países tercermundistas pues aún tienen fuerza. Pero porque es cultural. Si tú subes el nivel cultural de la población, no van a acudir a los templos. Pero vamos, porque estás... vamos a ver. ¿Tú vas a un sitio donde te dicen que todo lo que te gusta está mal? Pues no, pues no. Tú vas a un sitio donde te ayuden. Tú vas a un sitio donde te ayuden. Donde te lo pases bien. Por ponerte un ejemplo. Hace 2 semanas estaba en un templo budista de la orden del Dalai Lama, Nagarjuna. Y lo que me sorprendió de la ritualística es que al final de la ritualística la gente podía pedir ayuda. O sea, no pedía absolución ni se le daba penitencia. El lama les ayudaba y les daba soluciones. No absorbía sus pecados y les ponía un castigo, sino que les ayudaba. Dices, joder, normal que el budismo tenga adeptos. Si en vez de castigarte, te ayudan. Y es más, no recriminan nada que los católicos suelen recriminar mucho. Pero claro, es que el budismo es más una filosofía que una religión. Por eso, donde se le cultiva, arraiga. Porque responde a las necesidades de la sociedad. Si no respondía a las necesidades de la sociedad, no se desarrollaría allá donde va. ¿Qué pasa con el catolicismo? Bueno, ¿qué pasaba? Que el catolicismo llegaba, mataban a todos y les daban un dios, que les decían que es un dios de amor. Entonces, ¿cómo se llama esto? La solución era que si responde a las necesidades del individuo, sirve. Si no responde, no sirve. Es más, si controla al individuo por medio del miedo, el individuo accede por el castigo, no porque vaya a servirle. Ejemplo, durante muchos años aquí ha existido una tradición judeocristiana. No lo podemos negar. Este estado, su base es judeocristiana. ¿Pero qué pasa? Que han desaparecido los actos protocolarios, los actos sociales. Al principio tú tenías un hijo y por acto social ¿cómo se llama esto? Le bautizabas. ¿Qué pasa? Que no volvías a chafar esa iglesia en tu vida. Pero porque era un acto social. Ahora, hoy en día no pasa eso. No tiene ningún significado. De hecho, si haces una encuesta por la calle, como yo he hecho más de una, verás que el 99% de los que responden no tienen ni idea de lo que le estás preguntando, a pesar de que han recibido pues su educación en LGB y ahí la religión era obligatoria. O sea, ya programación desde la infancia. Lo que pasa es que, claro, como las bases no les interesa lo que se les cuenta, pues lo dejan. Es así de simple. Claro, el sistema del control y del miedo que tanto estamos viendo últimamente, que lo están manejando muy bien. Yo no sé si bueno, todas estas investigaciones que haces en tu canal y demás, pues te lleva un poquito a alguna conclusión a los días de hoy, donde quizás que podamos ver ese factor miedo, manipulación. ¿Cómo piensas que se va a desarrollar en definitiva pues esta sociedad? Va a ser totalmente presa del miedo y va a caer pues en ese sistema en el que estamos y de alguna forma pues vamos a recibir un control mayor a través del miedo, ya sea atentados, etcétera. Pero ¿dudabas que esta sociedad ya no está controlada por el miedo? Aquí No, yo no, pero te lo tengo que preguntar. Aquí tenemos un problema. Que la gente cree que aún tiene algo que perder. Es así de simple. Tienen la ilusión de que van a ganar, de que tienen algo.
cuando no tienen nada. Vamos a ver, te han privatizado todos los servicios. Eso implica que, los ingresos que tiene este Estado son mínimos. ¿Cómo esperan pagar las pensiones? Te han privatizado el sistema de salud, haciendo que el servicio sea malo. O sea, sigue siendo público, pero han externalizado todos los servicios, por lo que la calidad y cobertura del mismo es más lento. O sea, por ponerte un ejemplo, están haciendo lo mismo que hizo Margaret Thatcher en los 80 con la sanidad pública inglesa. Eso incrementó en un 80% el nivel de mortalidad en Inglaterra. Vamos, si tú ahora tienes una patología preocupante, de la que te dicen, tranquila, lo hemos pillado a tiempo y le vamos a curar, señora, no pasa nada. Ahora le dicen, lo hemos pillado a tiempo, pero no sabemos si podremos radiarle o aplicarle la quimio que necesitamos, porque la partida presupuestaria de este año nos ha financiado unas cosas, pero no podemos cubrir las otras. Y no tenemos el sistema de radiación que teníamos antes, porque ya supongo que querrán hasta externalizar los servicios de radiología. O sea, ahora mismo, todo el estado de bienestar que teníamos hasta el 2009, bueno, miento, porque en el 2009 ya se habían encargado de matarlo. Hasta principios de era teníamos un sistema que funcionaba. Tú tenías cualquier enfermedad que cubría la sanidad pública y te curaban. Ahora hoy en día te atienden, pero te atienden dentro de sus limitaciones. ¿O acaso te crees tú que el Estado va a invertir dinero en las tecnologías que necesitarían para curar la mayoría de las enfermedades de las cuales se muere la gente? Teniendo en cuenta que hasta dentro de 70 años no van a poder pagar las patentes de esos medicamentos o tratamientos que están en Estados Unidos. Por ponerte un ejemplo, tenemos dos ejemplos. La terapia tumoral cerebral con marihuana en Estados Unidos, que ha sido positiva, de hecho no sé si ya han pasado a pruebas con humanos. La cuestión es que conseguían matar el tumor cerebral con ratones. Y luego tenemos otro ejemplo que es que ya existe, que son los nanoides en Alemania. Y supongo que estará encaminado hacia una cirugía. Eso se inyecta, corta de raíz lo malo y elimina el problema porque elimina el tejido infectado. Son dos tratamientos que aquí no existen. Y si existen, será dentro de 100 años, cuando puedan costear por motivos de las patentes científicas o de las empresas que poseen las patentes científicas esa tecnología. Hasta entonces, si quiere salvar usted su vida, porque aquí solo podemos cortarle la pierna, si quiere conservar la pierna, pues sarcoma óseo, tendrá que irse a Alemania a que por medio de esa cirugía no intrusiva le estirpen ese tejido óseo y reconstruyan con otra tecnología la pieza ósea que le han extraído. Aquí tenemos una tecnología paliativa, te curamos los síntomas. Si tienes dinero, como es el caso de nuestra élite, que la que legisla nuestras leyes, pues se van fuera y se salvan la vida. ¿A qué es un ideal de coherencia? Sí, totalmente, ¿no? Sobre todo para ellos, ¿no? Para lo de siempre, ¿no? Sí, la mano de obra, que somos nosotros, porque realmente, a ver, aquí tenemos un problema. ¿La gente sabe lo que hace cuando va a votar? Yo creo que no. Nadie lee, ¿no? De hecho, no que ya no lea, sino que nadie lee pues lo que cada partido publica, evidentemente, en su programa para después no hacerlo. Mira, a mí esto es muy simple. Una cosa es lo que me guste a mí y otra cosa es lo que yo necesite y necesiten los demás. Lo que me guste a mí no tiene por qué ser lo que necesitemos todos. Es así de simple. Entonces, tú piensas eso, coges el sobre, metes la papeleta y vas a votar. El problema es que la gente piensa que lo que le gusta a ellos, individualmente, es lo que creen que nos convendría. Y si se pararan a pensar, verían que lo que les gusta no les conviene ni a ellos. Eso es razonar.
Claro, bueno, me suscribo a eso que dices, de que claro, lo mismo, lo que a ti te gusta, pues sí, o con lo que estés de acuerdo, a ti te viene bien, pero hay mucha gente que no le va a venir bien ya por definición. Entonces, en ese caso, estás haciendo de alguna forma un mal, un perjuicio hacia el prójimo, además. O sea, Mm, sería incluso anticristiano. sí, sí. Mira, en muchas sociedades, eh, tú- es que sí, o sea, es que sí, es así. O sea, en muchas sociedades del norte de Europa, tú no puedes estar de acuerdo, a lo mejor, con alguna mentalidad del gobierno, pero les votas porque sabes que estás votando por un bien mayor a favor. Bueno, desde antes concretamente, pero bueno. O sea, y hasta dentro de 50 años que se hayan muerto todos los que vivieron bajo el yugo, bueno, desde antes concretamente, pero bueno. O sea, y hasta dentro de 50 años que se hayan muerto todos los que vivieron bajo el yugo fascista de la dictadura, pues aquí no va a cambiar nada. Y es más, aunque como ya se ha encargado todo el sistema cultural, te voy a hacer, bueno, pregunta a ver, ¿usted sabe quién es Espartero? ¿Usted sabe quién es Leonidas II? ¿O usted podría contarme quiénes sean los últimos de Filipinas? ¿Por qué cree usted que la casa Borbón está en este estado? ¿Usted sabe quiénes son los Borbones? Tal vez si se empezaran a preguntar estas preguntas y vean las respuestas que están en la enciclopedia, que todos deberíamos, bueno, yo por lo menos tengo una en mi estantería, que todos deberían tener en su estantería, y buscan la respuesta, tal vez se llevarían una sorpresa en lo que pone en ella. Yo siempre uso la definición de la RAE. O sea, tal cual. Bueno, y eso presenta muchas incógnitas y eso, pues, te doy la razón que nadie sabe de estas cuestiones ni se la prepara. Bueno, hay sí, evidentemente, una pequeña masa que tiene esa curiosidad que quiere y analiza, ¿no?, estas cuestiones, pero que a día de hoy, pues, es todavía un número muy pequeño, ¿no? Es un número muy pequeño y, como dices, pues se ha encargado la forma en la que la cultura, pues, nace y se desarrolla en los pueblos, ¿no? Aristóteles decía que la libertad del hombre es la de tomar decisiones. Yo añado que la libertad del ser humano es la de poder elegir. Para poder elegir tienes que ser consciente, por lo que cuanto más sepas, mayor capacidad de elección tienes, porque mayor capacidad de comprensión tienes de lo que te rodea. A mayor capacidad de comprensión, mayor capacidad de elección. A menor capacidad de comprensión, menor capacidad de elección. Por tanto, si sabes poco, vas a comprender poco y elegir mal. Ahora bien, si comprendes la complejidad de todo, vas a elegir según necesites o se adecue a las circunstancias. Totalmente de acuerdo y me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando un poquito del tema cultural, etcétera, ¿por dónde vas a dirigir tú o estás dirigiendo ahora mismo, pues, las investigaciones que haces? Porque bueno, yo sé que en el mundo que vivimos está avanzando todo muy rápido y hay teorías sobre el tiempo también bueno, que vivimos un tiempo acelerado, pero también se afirma que hay una especie como de fecha donde empieza una especie de apocalipsis, un cambio de era, y entonces, bueno, pues yo creo que esto está vinculado y es muy interesante, por lo menos para mí, saber por dónde vas a mover esas investigaciones que yo sé que estás haciendo. Bueno, te voy a responder primero a la segunda parte. Desde el punto de vista mitológico, hemos terminado la era de Pixis y ha empezado la era de Acuario. Supuestamente, la era de Acuario es una era en la de malvación del ser humano. Supuestamente. Y de hecho, se están produciendo ya cambios. Lo que pasa es que lo que se ha producido ahora es la siembra. Lo que pasa es que tú y yo no veremos la germinación. Porque estamos hablando de cambios que el más pronto será dentro de 300 años. Pues evidentemente ni tú ni yo estaremos aquí. Claro. A lo mejor nuestra copia de seguridad en un disco duro puede, pero eso ya es Sí, muy sí. positivo, ¿eh? La, la era de Piscis
es la era del Mesías, por llamarlo de alguna forma, de la que tenía que venir un gurú a guiar. De hecho, hubieron varios. Estaba pues Krishnamurti, estaba Jesucristo, Mahoma, pero eran locales, actuaban en zonas. El mundo ya no es local, es global. El conjunto es circular, ya está todo el conjunto. Ya no es que estés tú en tu pueblo y hables a la gente, ¿no? Ya es que lo que tú dices ahora, aquí y ahora, se puede ver en Japón. Y lo que te dicen en Japón se puede ver en Nueva York. Estamos hablando de que la información ya es circular, no hay límite. Y posiblemente, como las ondas no se paran, sigan más allá del espacio de tiempo. Por lo menos en la burbuja espacio-temporal en la que está nuestro universo. Entonces, la era de Piscis, que es el principio de dejar de gatear del ser humano, y ahora ya estamos dando los primeros pasos en la era de Acuario, es una era en la que el ser humano es el mismo y deja de necesitar la influencia de otros seres humanos. Supuestamente. Quiero decir, yo siempre hablo desde el punto de vista de la suposición, porque cuando salgo a la calle me sorprendo de lo que veo y luego de lo que me cuentan. O sea, tengo ese matiz de, vale, me cuentan esto, pero yo cuando salgo a la calle veo esto. O sea, que soy muy crítico. Yo te digo lo que dice la teoría, luego la práctica ya sabes que es otra. Claro. Entonces, supuestamente este milenio va a haber cambios en el ser humano. Pero cambios de que... Para que te hagas una idea, tú estás en el siglo XXI. ¿Cómo vivía alguien en el siglo XI? Bueno, pues evidentemente yo creo que no se parecerá en nada, pero desde la alimentación hasta la forma en la que dormían, por ejemplo. Vale. Te lo voy a poner de la siguiente forma. En el siglo XI nadie sabía leer. Solo una minoría sabía leer. La calidad de vida que nosotros tenemos en el siglo XI solo la tenían los aristócratas. Vale, pues entonces en el siglo XXXI todo el mundo, quitando las aplicaciones tecnológicas, porque la humanidad se va a dividir en castas sociales, estarán los que sean totalmente híbridos tecnológicos, alteración genética, los humanos que no quieren llevar complementos cibernéticos. Si quitamos las estructuras sociales que van a nacer durante este milenio, tú tendrás una vida. Bueno, hablo del individuo del siglo XXXI, no de tú. Pero bueno, el individuo del siglo XXXI tendrá una vida con una gran capacidad técnica, con una gran capacidad adquisitiva, cantidad de espacio. Se habrá salido de este planeta y habrá colonias en otros planetas y sabrán hacer cosas que hoy en día saben hacer muy pocos, como es, por ejemplo, lenguajes de programación varios, mayor control biológico de uno mismo. O sea, estamos hablando de que prestaciones que tienen ahora mismo unos pocos individuos de clase alta las tendrán todos los individuos en el siglo XXXI. Es decir, hace una comparativa de cómo vivía la clase media en el siglo XI y cómo vivía la clase media en el siglo XXI. Y extrapólalo al siglo XXXI. Y así sabrás cómo se vivía en el siglo XXXI. Pues sí, buen ejemplo y yo creo que, bueno, vamos por ahí, ¿no? Vamos por ese camino desde las pulseritas estas de fitness, etcétera, donde te van midiendo pues las pulsaciones, etcétera, y yo creo que sí, que por ahí va a ser una revolución de alguna forma en la forma de vivir. Y bueno, Iván, pues la verdad es que todos estos temas son muy, muy interesantes, pero como digo siempre, también hay que dejar un poquito con la intriga a nuestros oyentes. Y sí, me gustaría pues acabar preguntándote, bueno, que nos cuente alguna cosita más o alguna cosa que nos quieras añadir también a este programa especial con Iván Campos. Pues te voy a dar la respuesta a la primera parte. Estoy para una productora haciendo una serie de programas que cada programa es una temática diferente. Uno va sobre el hinduismo, otro va sobre el judaísmo, otro va sobre el zen. Por eso estoy, digamos, ahora recorriendo, bueno, de normal pues recorro diferentes centros culturales y filosóficos de diferentes culturas. Y bueno, la productora se llama Jano y espero que venda la serie, porque es una serie de 10 capítulos que supuestamente va para televisión, si todo va bien.
Ujú. Y mis trabajos, que es lo que me has preguntado originalmente, pues van a tener un cambio, pero un cambio mejor, porque van a continuar con los mismos contenidos, pero se van a desarrollar más de campo. Por ejemplo, voy a intentar que esta semana colgar, bueno, la semana que viene, voy a intentar colgar un programa con contenidos que estuve grabando en un templo hinduista, que muy pocos occidentales han visto cómo se ejecuta esa ceremonia, porque es una ceremonia hindú. Digamos que voy a, en otro tipo de contenido donde explico bueno, voy a explicar secretos del budismo, que te sorprenderían de las cosas que están pasando en el Tíbet. Y también, pues, estoy también planteando otro donde se explica el proceso de iluminación. Ajá. O sea, sabes que Buda alcanzó la iluminación de Bajunar, pues digamos que voy a dar información sobre ese. También dos más sobre la línea de investigación satánica. Tengo pendientes dos programas más. Y bueno, sigo trabajando haciendo trabajo de campo. Pero bueno, así que pregunta algo, matiza. Sí. Sí, sí, bueno, yo creo que por lo que me estás contando, no solamente va a haber un contenido pues bastante importante, sino también un trabajo detrás bueno, muchas veces pues vemos o hablamos de ciertas cosas que así a bote pronto pues, parece muy fácil, ¿no? De desarrollar, de hablar de ciertos términos, etcétera, pero que detrás de todo eso hay una gran investigación, un trabajo bastante importante y que yo por lo menos pienso de que gracias a eso podemos seguir avanzando, podemos seguir progresando y que, bueno, todos aquellos que se beneficien de estos temas que investigadores como tú pues sepan desarrollar, pues yo creo que es lo que ahora mismo mueve el mundo para bien, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto, pues yo pienso que hay que apoyar ese tipo de cultura, ese tipo de investigaciones que me consta que no hay ningún apoyo de otro tipo, ¿no? Que prácticamente lo hacemos nosotros, ¿no? Mira, trabajo una media de 14 horas diarias. Con que te diga eso. Pero bueno, tiene su recompensa porque, mira, muy pocos pueden decir que han estado en una sede de la Orden de Malta. Por Bueno, por ejemplo. te van a acusar de Illuminati. Joder, el otro día estuve en un templo masónico y no me dijeron nada, o sea, tampoco. Pero bueno, o sea, si quieres, espera, me pongo en pose para, para dejarlo bien claro, tal. Exactamente. Después dirán que sí la desinformación, etcétera, pero bueno, eso es ya eh, las pegas que vemos, ¿no? Por llevar este hábito, de alguna forma. No, pero esos son, mira, aquí tenemos dos tipos de elementos. Uno, que se dedica a repetir información y transgiversa, y otro, es que espero estar yo en ese otro, que es que va a los sitios y toma información. A mí no me interesa repetir información porque yo no veo sentido repetir información. Yo cuando me metí en esto, tengo un dogma. Puede ser malo o puede ser bueno, pero es un principio por el que me muevo. Solo hago un vídeo si puedo aportar información nueva. Para mí no tiene sentido hacer un vídeo donde no aporte información nueva. O sea, es que no tiene sentido. O sea, si, por ejemplo, hay vídeos que yo no he hecho, como por ejemplo el Charlie Charlie o las burbujas de tiempo o la Tierra plana, pero es que ya hay 500 que ya han colgado un vídeo explicando, bueno, creyendo explicar en qué funciona eso. Que yo eso discrepo también bastante, porque el misterio es que tú ves un efecto. Y es misterio porque ves el efecto, pero no ves las causas. Entonces lo que hay que saber son las causas. Eh, Otra cosa que creo que también es importante es que yo no niego. Cuando a mí me cuentan algo, y es increíble, digo, vale, vamos a ver cómo se puede producir esto. Hago una investigación inversa. No, digo, vamos a ver qué causas se pueden dar para que se produzca esto. Ejemplo que pongo siempre. Mira, he visto un burro volar. Vamos a ver. ¿Qué causas físicas en este planeta
se pueden dar para que tú veas un burro volar. Y evidentemente, la más de las veces es un fraude o son una serie de causas que no se van a volver a repetir nunca más. Porque dime, ¿cuántas veces has visto un burro volar? Pues es así de simple. Yo, es Claro. que, digo, hay que ser coherentes. Por ejemplo, ¿por qué se puede dar el caso de que alguien desaparezca y aparezca en otro punto del universo? Bueno, pues según Michio Kaku se puede dar un agujero de gusano, pero es un proceso físico que es poco probable que pase y que puede pasar, pero no tiene por qué pasar aquí en la Tierra, puede pasar en el otro punto del sistema solar, pero ha pasado. Pero son casualidades, es decir, son márgenes de acción muy pequeños. Yo por lo menos lo veo así. Claro, claro. Bueno, misterio, ¿no? Está dentro del campo Sí. de los misterios. Bueno, yo es que no lo llamo misterio, para mí yo lo llamo antropología y sí, sociología. Realmente misterio es sí, el misterio es lo que te he dicho, vemos lo que vemos, pero que no sabemos cómo se ha producido. Y ahí es donde tenemos que investigar. Misterio, a ver, ¿por qué se produce la Tierra plana? No, a ver, no se produce la Tierra plana. Lo que se produce es que, con la idea de la Tierra plana, están consiguiendo que un 2% de la población esté discutiendo sobre la Tierra plana y no esté mirando por qué demonios se está aprobando el TTIP en el Parlamento Europeo sin que nadie mueva un dedo. Son elementos de focalización, distraen a la población mientras hacen lo que tienen que hacer. Úsase, que te distraen con la mano izquierda y con la mano derecha te roban la cartera. Claro. ¿Ves cómo cambia la perspectiva cuando ves el para qué, aparte de el por qué? Bueno, hay que estar atento a todas estas cosas y contrastar, ¿no? También yo muchas veces pues comento en algún que otro vídeo que, oye, nuestros oyentes, nuestros televidentes o como lo quieras llamar, pues de alguna forma ya son mayores, ¿no? Son mayores y deben de tener la responsabilidad de precisamente saber qué información te llega, cuál te sirve, si una no te convence, pues buscarle las patas, digamos, la quinta pata al gato para saber exactamente por dónde viene, ¿no? Nuestra historia, de dónde venimos y a dónde vamos a llegar, ¿no? Yo creo que es importante que ellos mismos asuman esa responsabilidad de que sí, muchos pues exponen teorías como la de la Tierra plana, por ejemplo, o teorías que, esa por ejemplo, es que evidentemente a nadie le cuadra, ¿no? Prácticamente, conozco poca gente que le cuadre realmente. Entonces, bueno, pero oye, tú la escuchas, intenta ver cuál es su fallo y de alguna forma pues aprender de eso o contrastar, ¿no? Que es importante. A ver, todo tiene una finalidad, nada es porque sí. Entonces, si te empiezan a poner, por ejemplo, Prince ha muerto asesinado víctima en Mecha Ultra. ¿Qué pasa? ¿Que toda la gente que muere son víctimas del plan MK Ultra? No digo yo que alguien se morirá porque le toca morirse, no sea asesinado. Hay gente que se puede morir sin que le asesinen. Eh, pero claro, es que también tenemos los que son desinformadores sin saberlo, que son amarillistas, que lo que quieren es conseguir una cantidad de visitas determinada y por eso ponen eso. Pero es que, a ver, esto existía antes. Antes de que existiera Internet, bueno, miento, en los principios de Internet también, antes de que estuviera YouTube y toda esta red mediática, existían publicaciones escritas que se dedicaban a esto, a vender bulos. O sea, esto no es más que una extrapolación de algo que ya existía en nuestra sociedad, que es el amarillismo, pero no es verdad. O sea, no se me ha parecido Elvis en una nave espacial y me ha pedido tabaco. No, para nada. O sea, lo que pasa es que aquí, al ser una cosa más mediática, o bueno, miento, de mayor cobertura, resalta más. Y el espectador no tiene, sí, el espectador no tiene criterio a la hora de elegirlo. Él ve el producto, lo consume y puede estar equivocado o puede no estar equivocado, pero como se lo han transmitido en un medio que se fía, lo da por bueno. Pero oiga, ¿y usted cómo sabe que lo que le estoy contando es verdad? ¿No? O sea, ¿cómo sabe que lo que le estamos retransmitiendo en este vídeo es verdad? Evidentemente porque tiene criterio. Pero claro, cuando ya estamos hablando de que no hace caso a su criterio y da por sentado una serie de cosas,
Pues oiga, lamento decirle que en el siglo IV, no, en el siglo III antes de Cristo, un griego en Egipto, con 2 palos, demostró que la Tierra era redonda, por el efecto de la curvatura de la sombra. No, pues, y por ejemplo, ¿cómo damos por sentado que Jesucristo murió y resucitó al tercer día? Bueno, vale, vale, estamos dando por sentado que le enterraron en una cueva. Pero, y si es, y porque te lo han dicho. Pero lo más seguro es que le bajaron de la cruz y le metieron en la fosa común. Ejemplo, Claro. Santa Elena, madre de Constantino, con 80 años, se fue a Tierra Santa a buscar los lugares sagrados. Y fue, siguiendo la Biblia. Y los encontró. Ella iba buscando la cruz, la tumba de los Reyes Magos y el Santo Sepulcro. Y siguiendo las indicaciones que iban en la Biblia, encontró la Veracruz y el Santo Sepulcro. Los Reyes Magos no los encontró, los buscó. Si se hubiera leído la Biblia, hubiera sabido que los Reyes Magos se fueron a Oriente cuando terminó su periplo allí. O sea, que no puedes encontrar una tumba de algo que no está. Pero bueno, en el siglo XX, analizando las escrituras y la arqueología, se dieron cuenta de que el lugar donde la gente va a adorar, a donde colgaron a Cristo, está a 3 kilómetros de donde le ejecutaron realmente. Y el lugar donde supuestamente le enterraron, 3/4 de lo mismo. Hay un desfase de 3-6 kilómetros con las indicaciones de las Santas Escrituras. ¿Y la Veracruz? Sí, claro que encuentras. Si lo raro es que cuando escabes en Palestina no se encontraba una cruz, porque se cargaban a 400 personas diarias, de media. Lo raro es que cuando hagas una obra no encuentres una cruz. Claro, o una ¿Ves X. cómo cambia? ¿Ves cómo cambia la historia cuando tienes toda la información? Sí, no es que hemos encontrado la cruz, es la Veracruz. Claro, encontrar una cruz, pero de ahí a que sea la cruz de Jesucristo, pues, a ver, señores, que estamos hablando del siglo IV, de gente que no sabía leer. Bueno, miento, Elena aún podría saber leer, venía del Imperio Romano, pero lo que había después, la aristocracia, pues rara vez sabía leer. Claro. Estamos hablando de una cuota de analfabetismo del 98-99%. Los únicos que sabían leer eran los filósofos, los artistas y el credo, y algún raro que era amante de la cultura. ¿Quién tenía entonces el control del conocimiento? Si te decían, mira, es un ángel que vuela. Alguien que no sabe lo que es un ángel. Eso para empezar. El individuo interpreta la realidad según lo que conoce. Si conoce poco, interpreta según esos parámetros. Si conoce mucho, comprende lo que ve y puede saber cuándo le están tomando el pelo. Y esto que te he contado yo, solo tienes que ir a la enciclopedia que tienes en tu casa y contrastarlo. ¿Qué es lo que pretendo? Os estoy haciendo una interpretación y os estoy dando datos. Y os estoy aportando información nueva que podéis interpretar con esos datos. Por lo menos esa es mi intención. Bueno, pues desde luego que es una intención honesta y bastante positiva para todo, evidentemente. Y bueno, pues hay que ir por esa línea y yo creo que está pues encaminada a ese avance, ¿no?, que debemos de tener en esta era, sea cual sea. Y bueno, Iván, pues la verdad es que agradecerte que hayas estado en esta sesión con La Voz del Viento y bueno, pues invitarte también para otra ocasión para hablar de estos temas que yo sé que no solamente los tratamos, sino que además ahondamos en ellos y lo vemos de una perspectiva profunda, por lo que merecen la pena de que sean pues tratados y escuchados. Así que desde aquí pues te mando un abrazo. Muchas gracias. Siempre que me llames, acudiré a tu programa, que me encanta poder hablar y discutir de estos temas tan apasionantes. O sea, para mí será un placer. Y bueno, pues me despido de los oyentes de La Voz del Viento, de nuestro amigo Iván Campos. Así que un placer una vez más estar aquí con todos vosotros y nos vemos en la siguiente sesión o en el siguiente vídeo.